Amadísimo Padre, pues cuántas gracias te damos, Dios, por iniciar este año, Señor, con estos estudios, estas predicaciones. Gracias, Dios, por tu misericordia y porque, pues, Señor, todo está en ti. Queremos pedirte, pues, que tú guíes a Miguel, que sea, pues, tu Santo Espíritu quien fluya con libertad para esta enseñanza. Y queremos suplicarte, Dios, que tú abras, pues, pongas nuestra atención o concentres toda nuestra atención en esta enseñanza, al igual que Dios prepara, pues tú has estado preparando nuestro corazón para que sea sensible a todo lo que escuchemos, Señor, y sea de gran edificación, pero sobre todo, Señor, donde tú seas glorificado y honrado. Permite, Dios, que pues se sigan conectando los que faltan y Padre, danos siempre a entender que fuera de ti no hay nada y que sin ti no somos nada. Dios bendice este estudio y todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces ahorita precisamente estaba leyendo un poco del libro de Hechos y viendo la parte de Lidia, la vendedora de púrpura, cómo dispuso su corazón. Y no era muy común que se les hablara a las mujeres, pero Jesús siempre tuvo cuidado de ellas y en el Nuevo Testamento pues, jugaron un papel muy importante, así como muchas de ellas cuando el ministerio de Jesús, que siempre estaban al pendiente de todas las cosas. Entonces, y lo digo porque ahorita el 90% del quórum son mujeres, salvo Memo, que ya lo vi que ya apareció por ahí. ¿Cómo sigues, Memo? Entonces vamos a iniciar, a continuar nuestro estudio de qué se necesita para ser un creyente victorioso. Ahora, como parte de este estudio, vamos a ver el sentido de la vida. O sea, lo importante de un estudio como este que hemos estado realizando desde el año pasado es precisamente que tengamos todos los elementos para caminar en victoria. Y los subtemas que se van tocando contribuyen a que tengamos una visión clara de dónde estamos, cuál es nuestro propósito y a dónde vamos. Entonces, este subtema pues, lo titularíamos El sentido de la vida. Y está basado en inicio en el libro de Eclesiastés 3:11, que dice de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Recuerden ustedes que el propósito de Dios al crear, al hacer la creación y crear al hombre fue precisamente que Él tuviera la gloria de todo, pero ser parte de nuestra vida. Tristemente, con el pecado de Adán y de Eva, pues hubo una interrupción espiritual porque Dios es santo y al entrar el pecado, pues ya no podía haber comunión. Sin embargo, Dios desde ese entonces y desde antes de la fundación del mundo, de hecho, sabía todo esto. Y yo siempre he pensado y lo he mencionado, es mejor ser hijo que criatura y creador. Por tanto, dentro de los planes de Dios todo es mucho más hermoso. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que Dios sembró la eternidad en el corazón humano. A veces nosotros en esta vida nos concentramos en las cosas de esta vida, en los problemas que vivimos. Y sí, ahorita que mencionaba Memo que las noches era peor, pues sí, me vino a la mente que no nada más son los dolores, sino los temores y todo eso. Por ejemplo, no sé si ustedes han experimentado que uno de los días más difíciles es de domingo de la noche a lunes, porque ya termina el periodo de descanso e inicia otra vez la semana. Y como que pues, siempre hay cierta incomodidad en ese aspecto. Pero nosotros, sabiendo que Dios todo lo hizo eterno, tenemos que pensar que esto significa que podemos estar completamente satisfechos
con lo que Dios nos dio, con los logros, pero que Él es un ser espiritual. De hecho, la verdadera vida es una vida espiritual y cuando todo lo espiritual está bien en nuestra vida, esto es que ya somos hijos de Dios, que vivimos en armonía con Dios, que vivimos en obediencia, entonces cuando podemos disfrutar de las cosas que Dios creó. Juan 4, del 23 al 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos causa dificultad muchas veces es que vivimos en un mundo terrenal, todo es material, comemos, vestimos, etcétera, trabajamos, tenemos metas en esta vida y a veces es difícil entender que el verdadero sentido de la vida es un sentido espiritual. Pero cuando se presenta el Evangelio a nuestras vidas y Dios nos llama, como en el caso de nosotros, entonces las cosas cambian y nosotros tenemos que aprender a vivir espiritualmente. ¿Cómo? Primero adorando a Dios, porque Dios es espíritu. Recuerden que somos creados a la imagen de Dios, pero a la vez, por causa del pecado, tenemos un vacío que es del tamaño de Cristo. Como seres humanos tenemos sed espiritual y también tenemos un valor eterno. Y solamente Dios, que es eterno, puede satisfacernos verdaderamente, pues nos creó para ser parte, como decíamos hace un momento, para ser Él parte de nuestra vida. Entonces, una de las cosas que tenemos que buscar, y a veces los distractores de este mundo nos lo impiden, es esa comunión íntima y estrecha con Dios que nos permita tener una relación en la cual podamos nosotros compartir todas las cosas con Él. Este mundo nos distrae, nos desorienta, nos infunde sus valores y muchas veces eso nos hace sentirnos extraviados en cuanto a tener todos los conceptos bien estructurados en nuestra mente. Pero Dios por eso puso en nosotros el anhelo del tiempo que vendrá. Recuerden, hemos mencionado últimamente, bueno, en la última época, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos del cielo y todo inconverso es ciudadano de la tierra. Entonces no es lógico pensar que nosotros, que ya le pertenecemos a Cristo, vivamos por las cosas de este mundo cuando debemos de vivir por lo que vendrá. Y recordemos que lo que vendrá es perpetuo y ya no va a tener relación con el pecado, ya no habrá dolor, ni llanto, ni tristeza, ni sufrimiento. Todo será hermoso y tendremos comunión perpetua con Dios. Por eso Él, cuando ya erige cuando ya baja la Jerusalén celestial a la tierra, ya después del milenio, cuando Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, Él es quien ilumina todo. Ya no se va a necesitar sol, estrellas ni nada. Entonces, Dios puso en nosotros el anhelo por un mundo perfecto y ese mundo perfecto solo se va a dar cuando Cristo gobierne. Pero recuerden que como Cristo dijo, que el reino de los cielos estaba entre nosotros, que empezó prácticamente desde su venida, Él tiene que gobernar nuestra vida en forma personal. No podemos pensar nosotros que podemos tener comunión con Cristo si Él no es el que gobierna nuestra vida. Pero para esto se requiere meditar mucho, se requiere tener un conocimiento profundo de la Biblia a través de la lectura, de la meditación, para que vayamos saliéndonos nosotros de la influencia de este mundo. Eso es lo que nos va a permitir entregarle el gobierno. Se supone que cuando tú te conviertes, le entregas tu vida a Dios.
y prácticamente le entregas el gobierno. Pero si ustedes ven, no sucede eso. Cuando menos empieza a ser algo progresivo, pero va a ser cada día mayor esa dependencia de Cristo en la medida que le conozcamos mejor. Él siempre ha sido oportuno, sí hemos tenido pruebas, dolores, sufrimientos, pero Él siempre ha sido oportuno en lo que hace, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno. Y a veces a nosotros, porque no tenemos la mente puesta en las cosas del cielo y no confiamos en que Él es soberano sobre todo, pues actuamos precipitadamente, o dicho de una manera más, podríamos decir, técnica, tomamos nuestra vida en nuestras manos, y esto a veces nos causa mayores problemas que los que debían ser cuando hay una confianza perfecta. Recuerden, como mencionábamos el domingo, que para que haya una fe verdadera, se tiene que tener una comunión plena con Dios. Ahora, Dios también nos ha dado un vistazo de la perfección de su creación, pero es solo un vistazo, porque nosotros sabemos que la creación, por causa de la desobediencia, fue sujeta a maldición. Y como dice la misma escritura, y la creación gime a una, en Romanos 8, esperando la liberación de los hijos de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué hermoso va a ser cuando ya esté liberada la creación? También va a ser algo que nos imaginamos. Si ahorita que está sujeta a la maldición, vemos cosas hermosas, ¿no? Te vas al océano, ves el universo, todo eso, pues como dice Romanos, ¿no? O como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar precisamente tener esa comunión íntima y estrecha con Cristo. Por eso es que Pablo les reprocha a los judíos en la carta de Romanos su incredulidad, porque él les dice en Romanos 1:19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que esto confirma que aunque la creación está sujeta a maldición, es algo que manifiesta la gloria de Dios. Por eso es tan importante tener la mente o desarrollar en nosotros la mente de Cristo. Recuerden ustedes que cuando nosotros nos convertimos, Dios nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu, como dice Ezequiel, ¿no? Quitó de la dureza de nuestro corazón, quitándonos el corazón de carne, nos dio de piedra, perdón, nos dio un corazón de carne sensible a la voz y a las cosas de Dios. Y ese es ahí donde nosotros empezamos a tener un panorama diferente de la vida. Pero también, como dice en 2 Corintios, nosotros tenemos, capítulo 2, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que desarrollarla. ¿Y cómo se desarrolla la mente de Cristo? Viviendo por las cosas de arriba. Cada día quizás sería bueno cuando después de tener su tiempo devocional y un tiempo de oración con Dios, cosa que es muy recomendable iniciar el día así, y yo espero que todos lo hagan, sería importante o imprescindible recordar quiénes somos, cuál es el objetivo por el cual estamos aquí, que Dios nos dejó en este mundo después de la salvación, y ver la vida a la luz de las cosas eternas. Dios nos dio el privilegio, como dice Filipenses, a vosotros, 1:29, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Esto quiere decir que Dios
aunque nosotros no lo entendamos, porque ¿quién quiere sufrir? Nadie. Pero Dios, según nos revela en su palabra, nos muestra que es un privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Recuerden, Él es la raíz, nosotros somos las ramas o los pámpanos. Y si somos de Él, vamos a padecer juntamente con Él. A Él el mundo lo rechazó, como Jesús les decía a los judíos, ¿acaso me he hecho, no, eso lo dice Pablo, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Y muchas veces tú te vas a dar cuenta que no vas a ser el más popular por decir la verdad, que inclusive la gente te puede menospreciar, te puede cerrar puertas, aún creyentes, cuando no quieren conformar su vida a la doctrina de Cristo, se pueden volver tus enemigos porque les dices cosas que no les agradan. Pero nosotros como creyentes tenemos que aprender antes que nada a ser fieles a Dios y no hay manera de confundirse si tú vives conforme a los principios de la palabra. Si tú sabes cuál es ahora tu esencia, que tú ya no eres ciudadano de este mundo, que eres hijo de Dios y que eres coheredero de todas las cosas y además eres parte de Dios también, porque tenemos parte de su naturaleza divina, que es el Espíritu Santo que Él nos dio, como dice Efesios, ¿no? 1:14. eh, Nos dio su Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que Dios somos parte, ya tenemos esa naturaleza divina porque tenemos parte de su esencia. Si Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser, tres personas con un solo ser porque comparten la misma esencia, no sé si tú habías concientizado esto. Pero al limpiarnos Dios con la sangre de Cristo de todos nuestros pecados, y por eso entró el Espíritu Santo, si no, no podría haber entrado, por eso hay falsas conversiones y el sello es el Espíritu Santo, al darnos su Espíritu Santo, nos hizo parte de su esencia también. Somos parte de Dios, somos la iglesia a quien Cristo va a desposar, somos la novia de Cristo. Ahora, una verdad es que nosotros no podemos ver el futuro, Dios sí lo conoce desde antes de la fundación del mundo, ya estaba todo concluido, pero tampoco podemos comprenderlo todo. Por lo tanto, es imperativo que nosotros aprendamos a confiar en Dios plenamente y hacer el trabajo que nos ha encomendado aquí en la tierra. Pero ¿cómo vas a confiar en Dios si no le has dado el gobierno de tu vida? Es como si le dijeras a una persona, a ver, maneja mi auto. El que maneja, ahora sí que donde manda capitán no gobierna marinero, es el que tiene el control de los espejos, los retrovisores, el acelerador y el freno. Entonces tú le dices, maneja el carro, no, pero mueve el volante de esta manera, no frenes, métete aquí, métete allá. Pues no le estás dando el control del carro y pueden hasta provocar un accidente. Así pasa cuando nosotros le decimos a Dios, te doy mi vida, pero yo voy a hacer lo que a mí me parece, las cosas que a mí me parece que como deben de ser las voy a realizar, no voy a hacer caso, o te voy a hacer caso en lo que me conviene y no te voy a hacer caso en las cosas que me dices o me mandas que tengo que hacer que no me convienen, ¿ven ustedes? Entonces, si nosotros recordamos el llamamiento más grande, la razón por la cual Él nos dejó en la tierra, y aunque esto nos cause padecimiento, como mencionamos en Filipenses 1:29, pues veamos Mateo 28:19 y 20, que es precisamente la gran comisión. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que guarden lo que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todos tendemos,
como humanos a buscar la felicidad y es natural. Pero miren lo que dice Eclesiastés 3:12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. ¿Qué interpretas tú como hacer bien en nuestra vida? Es hacer bien a otros, obviamente. ¿Y cuál es lo mejor que tú puedes hacer con otra persona? Darle a conocer el Evangelio de Cristo. Porque a lo mejor tú como creyente todavía tienes amistades de este mundo. A lo mejor les testificaste un tiempo, pero pues no creyeron, se resistían. Pero como quieres conservar esa amistad, minimizaste eh, tu parte de evangelización o de mostrar a Cristo. Entonces, pueden las personas, o no mencionas cuál es tu feo por lo que vives. Entonces, una persona puede confundirse por decir, si se puede ser tan bueno como un fulanito, ¿para qué para qué busco el cielo? Pero en realidad hacer el bien a alguien es hacerle ver su necesidad de Cristo, su necesidad de la salvación. Y como dice en 2 de Timoteo, ¿no? 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Decir la verdad no siempre le agrada, pero también hay corazones preparados a los cuales Dios nos lleva, como el caso de Lidia, la que mencioné al principio del estudio, la vendedora de púrpura. Pablo les habla a las mujeres porque recuerden que los romanos, para que se formara una sinagoga, tenía que haber mínimo 10 creyentes en una ciudad, y si había más, podía haber muchas sinagogas. Pero las mujeres en ese tiempo no eran tomadas en cuenta, por tanto tenían que ser varones. Si había 10 mujeres creyentes, no podían formar una sinagoga. Entonces, todas las mujeres que buscaban a Dios a la hora de la oración salían afuera, y es donde Pablo, al río, y es donde Pablo ve a estas mujeres y las evangeliza. Habían salido a orar y adorar a Dios sin conocerle. Entonces él les presenta el Evangelio, su vida ya estaba preparada, hablando específicamente de Lidia, y se convierte ella, y trae a su casa y se convierte su casa, y inmediatamente desea de todo corazón servir a Cristo y hospeda a todos los misioneros en su casa. ¿Ven ustedes? Hay gente que está preparada y nosotros no sabemos quién es. Entonces a veces nosotros mismos podemos tener prejuicios de decir, no, este no. Pero tú no sabes si Dios te dice, como le dijo a Felipe cuando cuando el eunuco, ¿no? Acércate y júntate a este carro. O sea, le habló a un gentil, él que estaba leyendo Isaías, y le dice, oye, ¿entiendes esto? No, pero ¿cómo no voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces le presenta a Felipe el Evangelio y se convierte y se bautiza ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿ven ustedes? Felipe salió porque el Espíritu lo impulsó a salir por un camino. Ve al eunuco que había ido a Jerusalén a adorar. Imagínate, era eunuco de la reina de Candace, que era un lugar africano lejano, muy lejano. Tuvo que caminar no sé cuántos kilómetros, 700, 900, para ir a adorar. Era un corazón preparado. Entonces, a veces nosotros perdemos el tiempo en vanidades ilusorias y no sabemos o perdemos la pista de lo que debe ser la realidad de nuestra vida, ¿no? Por eso es que tenemos que hallarle, como dice esta parte que estamos viendo, el sentido a la vida, ¿sí? Ahora, esto solo puede darse cuando de corazón seguimos la voluntad de Dios. Aunque generalmente tengamos luchas internas, que nos llevan a la controversia interna o a las luchas internas, ¿no? Como dice Gálatas 5:16 al 18, digo, pues andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, bajo la influencia de las obras. Entonces, siempre vamos a tener una lucha de obedecer. Imagínense, usando el ejemplo de Felipe, que el espíritu lo guiara a ir por un camino, no, está muy lejos, está muy árido, mejor me quedo aquí, pues hace mucho sol, ¿no? No, obedeció y Dios le permitió ser instrumento para que se convirtiera un funcionario de un reino. Ve tú a saber a cuántas personas este hombre no pudo haber influir, no pudo influir, tenía una posición privilegiada, una posición de liderazgo. Entonces, podríamos enfatizar que ser feliz y hacer el bien son metas dignas para nuestra vida, pero podemos perseguirlas de manera equivocada. Por eso Jesús dijo que el que quiera ir en pos de él, tome su cruz y sígame. O el que pone sus lados en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Ya sé que esto los mencionamos el domingo, ¿sí? Y a veces le huimos a la aflicción. Pero Jesús enfatizó esto, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y no dice Romanos 8 que en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al creer en Cristo, nosotros ya vencimos, ya obtuvimos la victoria más culminante en nuestra vida. Ya los demás pasos ya son cosas menos fuertes, son peccata minuta, ¿no? Pero tenemos que tener la mente, la perspectiva correcta, ¿sí? La escritura dice que habrá gente que los persiga y que piensen que están sirviendo a Dios. ¿Y qué le dice Pablo? ¿No os halláis tal vez luchando contra Dios? ¿Ven ustedes? Sí, entonces Dios quiere que disfrutemos la vida, pero esto solo se puede dar cuando tenemos esa convicción de servir a Dios y una limpia conciencia. Y nuestra meta es seguir los caminos de Dios, el llamado de Jesús. Entonces, para poder cumplir y poder discernir correctamente la voluntad de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Imagínense ustedes, el segundo viaje misionero de Pablo, estaban dispuestos, habían propuesto ir a predicar a Asia. ¿Y qué les dice el Espíritu? No, no vayan a Asia. Entonces les rompen el esquema, pero ellos obedecen. Y la visión que tiene Pablo que le dice un macedonio, ven, ayúdanos. O sea, Dios tenía otro plan. A lo mejor tú en tu vida cristiana predeterminas cómo deben ser las cosas. Y Dios te muestra algo diferente y te pone en choque, porque tú ya te habías programado para todo lo que tú habías pensado que debía ser aún en el servicio de Dios. Pero ellos, los apóstoles, los grandes hombres
la antigüedad y los grandes hombres de todos los tiempos tenían comunión con Dios. Y esa solo se podía lograr a través de tener una limpia conciencia. Recuerden ustedes que cuando tenemos mala conciencia y tú le pides algo a Dios, la conciencia es como si te dijera, tú no lo mereces porque has pecado. Por tanto, no puedes tener fe hasta que no arreglas eso. Vas con Dios y dices, sí, Señor, he pecado, perdóname y quiero seguir adelante. En Primera de Juan, capítulo 2 dice que nosotros, que Cristo es nuestro abogado para interceder, ¿sí? Y si Él es nuestro abogado para interceder, todo el tiempo lo está haciendo. Por tanto, cualquier pecado tenemos que reconocerlo, confesarlo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados y limpiarnos de la mala conciencia y de la maldad que produce el pecado. Mientras, cuando tú pecas, mientras no confiesas, la maldad va aumentando en ti hasta que tú confiesas. Si confiesas inmediatamente, es una evidencia de que el Espíritu Santo está al gobierno total de tu vida. Si te tardas en confesar, es que no está al gobierno total de tu vida. Entonces tienes que darle o devolverle el gobierno a Dios. Primera de Timoteo 3:9 dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Ves tú? Con limpia conciencia. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Ven ustedes qué importante es la limpia conciencia? Pero para que la podamos mantener limpia, tenemos que ir cada día a la Escritura para que la Escritura saque a flote lo que está mal en nosotros. Como dice Hebreos 4:12, ¿no? Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante buscar primero el reino de Dios. Ahora, la misma palabra nos va limpiando, nos va depurando. Pero si nos hace ver el pecado y lo queremos sostener, tú le puedes decir, no, esto sí no me lo pidas, Dios, esto no lo puedo dejar. Muchos tenemos ídolos que no queremos dejar porque nos trae cierta satisfacción. Pero cuando actuamos por fe, tú le puedes decir a Dios, Dios, reconozco que esto me gusta, me agrada y no lo quiero dejar. Pero si tú me lo pides que lo deje, en tu nombre lo haré. O como le dijo aquel hombre cuando bajó Jesús del monte, que no habían podido sacar los discípulos al demonio, que Jesús le dijo, si puedes creer, y entonces él dijo, creo, pero yo creo que en ese momento se dio cuenta que no tenía fe, le dijo, ayuda a mi incredulidad. O sea, Dios lo que quiere es que seamos sinceros. Recuerden que Él es el que hace la obra en nuestra vida. Y si no hay en nosotros transparencia, y ésta se pierde por justificar nuestro pecado, si no hay en nosotros transparencia, el deseo de servir a Dios, el deseo de hacer su obra por sobre todas las cosas, ya que es el más grande llamamiento, entonces no vamos a poder discernir correctamente, ni vamos a poder renunciar a nuestros ídolos. A ver, dime una cosa. Tú tienes conceptos en tu vida. Cada uno de nosotros tiene su propio criterio de las cosas. Y cada uno cree, aunque no lo digas, que su criterio es el mejor. Aún como creyente, tú puedes estar compitiendo internamente con otros creyentes diciendo yo hablo más, yo soy más espiritual porque oro más que este otro, etcétera. Y eso no es correcto porque ya estás juzgando sin saber qué está viviendo la otra persona. Se te olvida que Jesús dijo para Dios su siervo está en pie o cae, ¿verdad? Pero cuando tú
buscas a Dios de corazón y buscas su voluntad, entonces tienes que ceder, tienes que renunciar. Y no vas a poder renunciar si no ves algo mejor. Eso es a lo que iba. Tú crees que tu criterio es el mejor, pero lo vas a sostener hasta que no veas algo mejor. Por ejemplo, cuando Elías reúne a los 250 profetas de Jezabel en el reino de Acab y les dice, hagan ustedes que son los más, hagan el sacrificio, pero vamos a hacer esto. No echen agua, no echen fuego y piden a sus dioses que respondan. Y yo me voy a esperar y vamos a ver quién. Entonces, ¿qué hicieron los 250? Se sajaban, danzaban, hacían una serie de cosas y no respondió. Cuando Elías ora, entonces desciende fuego del cielo, consume los holocaustos, succiona el agua y se hace el sacrificio milagrosamente. ¿Qué dijeron en ese momento los israelitas, si ustedes recordarán? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, porque estaban confundidos por la idolatría que Jezabel había impuesto. ¿Ven ustedes? Vieron algo mejor, vieron la realidad del poder de Dios a través de Elías. Cuando nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios y dependemos cada día más y más de Él, se va a manifestar ese poder de muchas formas en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a motivar a dejar las cosas que nos estorban para cumplir el llamamiento de Dios. Cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta en cuanto a Dios, nos damos cuenta de que el verdadero placer se encuentra en tener comunión con Él, en disfrutar lo que nos ha dado. Disfrutamos el servirlo. Es un gozo hacerlo. Y no en lo que podemos acumular o poseer en esta vida. En esta vida tendemos a acumular porque nos lleva al consumismo, porque así funciona la industria, por eso cambia la moda. Que ya un vestido es ahora en esta moda es este color, y que la falda corta, que la falda larga, o que los trajes de los hombres, la solapa delgada, los hombros anchos o angostos, el saco largo, saco corto, pues todo lo que nosotros hemos visto, el saco aguado, el saco ajustado, todo ese tipo de cosas en los zapatos. ¿Y cuál es el motivo del cambio de moda? El consumismo, ¿no? Y claro, a lo mejor nosotros ya nos hemos vuelto como clientes consumistas, pero es con su mismo vestido, con su mismo saco, ¿no? Bueno, esa es una broma. Pero en realidad, si no vemos, ponemos nuestro gozo en las cosas que deben de ser, entonces es muy difícil para que lo vayamos a servir. Por eso, cuando David peca en el Salmo 51, 12 y 13, él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo había perdido por el pecado, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué viene el gozo en la vida cristiana? Por vivir en comunión con Dios. Es la felicidad de que andas en los caminos de Dios que te transmite el Espíritu Santo. Por eso en Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces, ¿cómo vas a cumplir la obra de Dios si no vives en comunión con Él? Si no tienes los ojos puestos en su plan y renuncias a los tuyos propios. O el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, o sea, el camino por donde debo andar. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, el gozo de la salvación es lo que David le pedía. Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
El gozo de la comunión con Dios vale más que cualquier satisfactor material en esta vida. ¿O puedes comparar el gozo de Dios con algo material? ¿Con un vestido, con un traje, con un viaje, con un matrimonio? No, todo parte a partir de que tenemos comunión con Dios. Eclesiastés 3:14 nos dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Vas a vivir por las cosas temporales que son pasajeras? ¿No dice Pedro que todos los elementos al fuego serán destruidos y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas? Si todo esto ha de ser así, ¿cómo no debéis aprender a vivir en santa y piadosa manera? Más o menos así dice. ¿Ven ustedes? Si todo va a ser destruido, si vives por las cosas de este mundo, no como ciudadano del cielo, estás trabajando para la hoguera, todo se va a quemar. Nada te vas a poder llevar más lo que hayas hecho por amor a Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser el propósito de nuestra vida? El único propósito, temer y reverenciar al Dios Todopoderoso. Eclesiastés 12 del 12 al 14. Y recuerden, Salomón, el hombre más inteligente como hombre que Dios le dio sabiduría, y pecó al final de su vida. Y él hizo los proverbios que tanto nos instruyen de tantas cosas. Y este libro de Eclesiastés donde narra las experiencias de la vida. Pero al final de su vida, ¿cuál fue su conclusión? Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo sé que seguido mencionamos el 12 y el 13, pero el 14, Dios traerá toda obra a juicio. O sea, Dios va a revelar ese día para los creyentes, el día del juicio de las obras, cuál fue la intención de tu corazón en cada acción que tuviste. Y las únicas cosas que van a prevalecer para la eternidad, que van a ser nuestras recompensas, etcétera, es lo que hiciste por amor genuino a Él. No una falsa espiritual, no ganar las almas para competir con tu compañero creyente, no alardear de cosas que ni vives para, mant- para posicionarte en una posición sobre espiritual por sobre los demás con los que tú convives. Todo eso se va a quemar. Hablar de Cristo por intereses diferentes a la salvación de las almas, sin que te interese la persona, por competencia, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué significa temer a Dios? ¿Cuál es el temor reverente? Precisamente es reverenciarlo, respetarlo y estar en asombro ante su presencia. Pero ¿cómo vas a estar en asombro ante su presencia
si no lo buscas de todo corazón? ¿No dice la Escritura, me buscaréis y me hallaréis de todo vuestro corazón? Grábense me buscaréis, Isaías 66:2, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:11, creo que no era el otro. Pero bueno, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. O vemos el caso de Job. Tiene una prueba, Dios mismo declara que es justo, pero Dios lo quiso llevar a una vida más alta. Quiso depurar todavía más su vida. Por eso lo perdió todo. Y sus amigos, aparentemente que iban a consolarlo, solo fueron a juzgarlo, a tratar de poner cada uno su propio concepto de la vida como que era la mayor sabiduría. Y hay muchas verdades, pero en muchas cosas que dicen están equivocados. Por eso cuando leamos Job tenemos que tener cuidado de todo lo que dicen los compañeros de Job. No todos son verdades reales. Muchos de ellos son conceptos antiguos. Si te portas bien, por ejemplo, te irá bien económicamente. Si hay pecado en tu vida es porque, digo, si hay juicio en tu vida o hay dolor y sufrimiento, es porque pecaste. Y Job no había pecado. ¿Ven ustedes? Falsos conceptos. Pero al final, cuando Dios ya se le presenta en los capítulos 30 y tantos en adelante, le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice Dios, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mientras más cerca estás de Dios, más ves las imperfecciones de tu ser y eso te lleva a depender más de Él. Por eso le dice, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. O como dicen más atrás, ¿no? 34, 32, si mal no recuerdo. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Pero a veces tú quieres que Dios te muestre, pero no estás dispuesto a dejar el mal. A todos nos pasa. Todos estamos viviendo las mismas cosas. Por lo que el propósito de nuestra vida comienza por conocer a Dios a través de buscarle sinceramente por el único medio del cual Él dejó para revelarse, su palabra. Y no por medio de lo que sabemos, ni por lo buenos que seamos. Recuerden, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esa es la verdadera sabiduría. El conocimiento sin amor o sin la meta correcta de servir a Dios y honrarlo, solo nos llena de orgullo. Por eso es tan importante saber que necesitamos de Él cada día de nuestra vida. Eso nos lo dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Ves?
Todo el que le busca sinceramente tiene que reconocer que él no puede cumplir las demandas y las expectativas de Dios. Solo Dios a través de nosotros. Por eso lo necesitamos a Él, cada día, no eventualmente. ¿Cuánto le buscas cada día? ¿Cuánto te distraes en otras cosas? Haz un análisis del tiempo, lo hemos dicho muchas veces. Haz un análisis del tiempo en el que lo buscas con todo lo demás que vives. Y te vas a dar cuenta que es poco tiempo. Pero cuando entras en la senda correcta, en el camino correcto, en tu relación con Dios, cada día hay más hambre de ti. Por eso este mismo Jeremías le dijo a Dios, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Aunque más adelante dice que la gente se burlaba de él, lo menospreciaba. Cuando se presentó aquella mujer y le dice, Maestro bueno, a Jesús, en Marcos 10:18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces, ¿tú te crees bueno? Muchas veces el problema es que nos creemos más de lo que somos. Por eso Pablo decía que tenemos que ser juiciosos en cuanto a nosotros mismos o examinarnos si estamos en la fe. Nos será imposible cumplir el propósito de Dios o el propósito que Dios nos ha dado a menos que honremos a Dios y le demos el primer lugar en nuestra vida. Por eso, cuando de Jesús le preguntan, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús responde, en este caso Lucas 10:27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el que más te sabes. Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te fijas estos cuatro conceptos iniciales? Tu corazón, alma, fuerza y mente implican todo tu ser. Entonces pregúntate, ¿realmente amo a Dios de esta manera? Y si no, pídele, como le dijo Job, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Por eso, para concluir esta sección, Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dime una cosa, si Dios hoy te visitara y escudriñara tu mente y tu corazón, ¿saldrías aprobado o reprobado? ¿Cuál es el fruto de las obras de Dios? Aquellas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Las únicas obras que van a prevalecer en la eternidad son las obras que Él preparó de antemano.
Por lo que nuestra labor como creyentes es descubrir esas obras y solo se van a revelar en tu vida a través de su palabra. Pero la clave te la da el versículo de Lucas 10:27 en la última frase. Amarás, digo, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes ganar a una persona bien si no la amas. Judas te dice, a unos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tened misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esas tres opciones son las que vivimos como creyentes. Amar a tu prójimo no quiere decir que vas a amar las cosas contaminadas, sino va a ser instruirlo en el camino correcto. La primera parte, a unos que dudan convencerlos. A otros salvar arrebatándolos del fuego. Insistir con aquellos que son necios, tercos, difíciles de convencer. No darse por vencido, confiando en una cosa. La palabra de Dios no regresa vacía. Hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquella para lo que Dios la envió. Ahí en Isaías, ¿no? Entonces, están las tres opciones. Primero, hablar de Cristo, insistir, salvar arrebatándolos del fuego, la necedad o las objeciones que una persona pone, y en último caso, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. No caer en la trampa de, para atraerlo, ser como Él, o participar de cosas que están fuera de la santidad. Cuando yo casi me había convertido y empecé a testificarle a mis primos, etcétera, pues nos íbamos a reuniones. Y al principio pensé, bueno, para no ser tropiezo voy a aceptar tomarme una copita con ellos. Yo tenía la convicción de no ingerir alcohol en esos términos. Y luego, en aquel entonces teníamos una casa en Cuernavaca y luego íbamos. Y mi suegro, pues, sí, me insistía. Oye, pues, la hora del amigo, tómate la copita. No, señor, señor. Y un día dije, bueno, voy a acceder. Siempre me está diciendo. Pero me di cuenta de que accedí y luego ya me quería invitar otra y cosas así. Dije, no, este no es el camino. O sea, tú nunca vas a ganar a alguien coludiéndote en el pecado, en la vida impía que recibe. Eso no es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tu intención es correcta, haz las cosas como Dios dice. Y Jesús no pecó para traer a los pecadores. Nunca pecó. Y eso permitió traer, salvar a toda la humanidad que creyera en Él. ¿Ves? Entonces, ahí está el sentido de la vida. Tenemos que hallar el sentido de lo que hacemos en este mundo. Entonces, vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer por ese estudio. Gracias, Señor, por todas las revelaciones que nos has dado. Permite, Padre, que podamos conformar nuestra vida a lo que tú deseas de nosotros, a lo que tú nos mandas. Enséñanos a comportarnos como hijos tuyos, ciudadanos del cielo y no de este mundo, lleno de corrupción y de maldad. Enséñanos a ser santos porque tú eres santo. Y enséñanos, Padre, a vivir por el Evangelio, que es el más grande llamamiento. Sabemos, Padre, que tú te comprometes que si te buscamos primeramente a ti y tu reino, tú nos darás todo por añadidura. Así que danos esa fe para poder hacer a un lado todas las cosas que nos preocupan del porvenir y el futuro, porque ya en ti tenemos el mejor futuro
y el mejor porvenir. Haz que siempre tengamos los ojos puestos en ti y en tu obra, y permite, Padre, que como iglesia podamos cumplir el llamamiento para el cual nos has dado. Permítenos mantenernos en pureza, en santidad, en sana doctrina, en integridad, y que nunca ninguna influencia pueda permitir que bajemos los estándares de santidad de nuestra iglesia, ni los valores que nos has dado como hijos de Dios. Padre, ilumínanos a cada uno para vivir llenos de tu Espíritu Santo. Y concédenos, Padre, que todos los que pertenecemos a esta iglesia lleguen a ser verdaderamente salvos. Oh, Señor, bendice a nuestros misioneros, cuídalos, dales todo lo necesario. Bendice a nuestras familias, Señor, y danos un testimonio verdadero para que vengan a ti. Y haznos morir continuamente a nosotros para seguir el camino de tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.